¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? Muy buenas amigos de internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y hoy estamos martes 29 de agosto. Realmente hablar de todas las razones que nos llevaron hasta aquí demoraría demasiado, sería un video como de 10 horas. Así que me voy a enfocar solo en los últimos días. La noche del 22 de agosto, la fiscal general Thelma Aldana publicó en su Facebook que temía que Jimmy Morales fuera a expulsar a Iván Velásquez y que si lo expulsaba, ella renunciaba. El 24 de agosto por la mañana, Jimmy Morales viaja a Estados Unidos. El 25 de agosto por la tarde, el Ministerio Público con la CICIG presentan un antejuicio contra Jimmy Morales en relación a un supuesto financiamiento ilícito por parte del partido FCN. Y el domingo 27, luego de su viaje, Jimmy Morales declara a Iván Velásquez persona non grata. Aquí vemos varias cosas interesantes. Thelma Aldana dijo, previo a todo, que sabía que Jimmy Morales iba a sacar a Iván Velásquez. ¿Cómo lo supo? ¿Fue espionaje? Y si no lo estaba espiando, ¿cómo se enteró? Sería interesante que Thelma Aldana nos pudiera decir cómo es que ella supo de esta información. 48 horas después de la publicación en Facebook y 24 horas después del viaje de Jimmy es que ponen el antejuicio. Si la misma Thelma Aldana dijo que Jimmy Morales ya había tomado una decisión, la decisión ya estaba tomada. El argumento que Jimmy Morales hace esto para evadir la justicia es tonto, porque hasta él mismo ha dicho que se va a someter a la justicia, siempre y cuando sea una justicia objetiva. Si leen un poco de ley nacional e internacional, comprenderán que la persona non grata no puede ser amparado por la Corte de Constitucionalidad, sencillamente no puede ser así. Aquí tenemos un caso muy grave, ya que los magistrados que aprobaron ese amparo podrían haber incurrido en delitos muy graves y muy serios. Sin embargo, muchos de los medios se han centrado en que es Jimmy Morales el que está causando todo este revuelo, es Jimmy Morales el que está causando la desestabilización. Y apelando al sentido común, apelando a usar la cabeza y el cerebro. Si Jimmy Morales, el presidente, les guste o no, democráticamente electo, decide declarar a una persona non grata, lo que procede era simplemente que se le expulsara y se acabó. Y que todo siguiera normal. ¿Quiénes están causando esta desestabilización? Todo funcionario público, al momento de asumir un cargo, hace un juramento para servir al pueblo. ¿Qué será que todas las personas que están renunciando pertenecen a los mismos grupos políticos? ¿Tienen un compromiso con el pueblo o con una agenda política? Esta supuesta desestabilización es manufacturada, es fabricada, no es real. Es de esas personas que realmente no tienen un interés por usted y por el pueblo. Son personas que quieren una agenda política. Para mí es profundamente asqueroso ver que los medios de comunicación presentan todas estas manifestaciones donde siempre aparece Brenda Hernández o Iduvina Hernández o Bernardo Silva, el eterno encadenado. Nunca presentan a personas que legítimamente crean en estas causas. Así que, ¿qué podemos hacer los legítimos ciudadanos civiles del país? Primero, entender que se pide la expulsión solo de Iván Velásquez y no la salida de la CICIG. Entender muy bien que todos los procesos y señalamientos en contra de Jimmy Morales y de todos los que ustedes consideran corruptos siguen su curso. Entender que la ley es la que manda, no la ideología, no si sos izquierda o si sos derecha, que una justicia no puede ser parcializada. Entender que los que apoyamos la decisión de Jimmy Morales no somos corruptos. Entender que se aprecia mucho la labor que ha realizado la CICIG, pero que también ha tenido varios bemoles. Y para muestra un botón, el caso de los hermanos Valdés Pais, que durante 8 años estuvieron siendo procesados siendo inocentes. Y es que para que alguien sea culpable, tiene que un juez recibir todas las pruebas necesarias para decir sí, esta persona es culpable, aquí estuvo, aquí están todas las evidencias, es culpable. Y lamentablemente, nos guste o no, y pueden investigar, la CICIG ha trabajado mucho con testigos no tan legítimos, y ha trabajado con evidencia extraña, y ha trabajado con muchas cosas que están muy mal. Este tipo de conductas ha sido señalada por el expresidente Uribe de Colombia en varias ocasiones en relación a Iván Velásquez. Entonces, lo que resta a los ciudadanos civiles es, primero, guardar la calma. El mundo no se va a acabar. La crisis que se está creando está siendo creada, está siendo fabricada por personas que quieren este caos. Guardemos la calma. Respetemos las leyes. Respetemos el debido proceso. Respetemos tratados internacionales. Y sobre todo, exprésese. No tenga miedo de expresarse. Yo no voté por Jimmy y yo no pienso apoyar a Jimmy Morales. Pero sí apoyo su decisión, que son dos cosas muy diferentes. Sí creo justo y necesario que se cambie al comisionado que tenemos por uno nuevo, uno que tenga una justicia sin sesgo. Y pueden ver qué tipo de justicia daba Iván Velásquez con todas las movilizaciones que han habido, donde lamentablemente nos guste o no, y no nos podemos hacer de la vista gorda, solo grupos de izquierda lo apoyan. Codeca y el CUC, por dar un ejemplo. Necesitamos una justicia sin sesgos ideológicos. Necesitamos una justicia que se base en derecho. Necesitamos una justicia que no se base en mitos y leyendas, sino que presente evidencia.
Si queremos que la lucha contra la corrupción sea real y que realmente funcione y que no sean procesos donde, como dijeron ya los derechos humanos, que se está abusando de la presión preventiva, necesitamos presentar buenos casos y no ha sucedido con esta administración de la CICIG. Necesitamos un buen comisionado y ojalá que las Naciones Unidas se apresuren a darnos un buen comisionado y que verdaderamente se procese rápida y eficientemente a todos los corruptos, incluido Otto Pérez, Roxana Valdetti, todos los corruptos que han todo el mundo mencionado. Esto no se trata de que saquen a todos los corruptos ahora. Se trata de que se hagan buenos procesos, buenos casos y que no se caigan como se están cayendo muchos casos en el extranjero. Que realmente el que es culpable se demuestre que es culpable y esté preso y pague la pena. Así que no tenga temor a expresarse, no tenga temor a manifestarse, no acepte que le llamen corrupto solo por apoyar la decisión de un presidente que considero yo es una decisión muy atinada. Y si alguno de esos grupos le dice corrupto por apoyar la decisión de Jimmy Morales, dígales cabeza huecas, porque no entienden cómo funciona un Estado de Derecho. Espero les haya gustado el video, nos estamos platicando.